hizo una denuncia importante que tuvo que ver con un tema que ocupó prácticamente las primeras planas durante toda la semana y que tenía que ver con haber visto algunos condenados, algunos notables para el público, porque uno de ellos era el ex integrante de Callejeros, que mató a su mujer, Wanda Tadei, quemándola viva, y el otro por un caso que tomó estado público hace 2 años atrás aproximadamente, cuando fue asesinado por un grupo de barras bravas, alguien llamado Gonzalo Acro, que también era barra brava, si bien hoy escuchaba que no eran ninguno de los dos barra bravas, sino hinchas. Problema a lo mejor semántico. Pero ese tema tuvo que ver con que fueron parte de lo que se llamó una salida de reinserción social para gente que debe estar en la cárcel penando un castigo por haber de alguna manera cometido estos crímenes, ¿no? Está con nosotros el diputado nacional Carlos Comi. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Un gusto. Buen mediodía. Hola, Javier. Más o menos para contar la historia, está bien, ¿no? Lo que conté. Uno de ellos entró hace 1 mes y medio, a 18 años y 2 meses está condenado, que es Eduardo Vázquez. Eduardo Vázquez, y el otro está ya desde hace 3 años en la cárcel. Él dice que no tuvo nada que ver con la muerte de Acro, y sí que participó de robos sin arma alguna en algunas salideras. Más allá de cuál sea la razón, están confinados a prisión. Sí, yo creo que fue una semana particular porque esto causó mucha indignación en los argentinos. Y no en los argentinos que sean de derecha, de centro, de izquierda, porque cuando uno discute con el gobierno siempre quiere ponernos a los que pensamos distinto el mote de que somos, bueno, no progresistas o como sea. Yo creo que nadie, absolutamente nadie, o a lo mejor una minoría muy pequeña, podría sostener planteos en contra de la resocialización, de que las personas que están cumpliendo una condena, a medida que se acercan al final de su pena, puedan ir recuperando esa relación con la sociedad, estudiando, por supuesto, dentro de los penales, hace muchos años que se hace. Al final de su pena, claro, después de evaluar una conducta interna. Por eso hay una ley que es muy sabia en esto, que es la ley de ejecución penal, que es la que yo sostengo que no se ha cumplido en estos casos y por eso fuimos a la justicia, que establece que en algunos delitos tiene que estar cumplida la mitad de la condena, en el caso de Eduardo Vázquez, o sea, 9 de 18 años. En el caso del otro muchacho, el indio, no sé cuánto, bueno, tiene un apodo, el barra brava. El oveja. Está condenado a perpetua. Entonces, estos casos que hayan sido parte de estas salidas transitorias, como dice la ley, el gobierno dice que no son salidas transitorias, dice que son traslados. En realidad los traslados son otra cosa, de acuerdo siempre a la ley. Los traslados es cuando un detenido, cuando un condenado se lo lleva a ver a la madre que está agonizando, a un tratamiento afuera del penal, a un sepelio o de un penal a otro. Para eso existe una reglamentación de traslado, pero no tiene nada que ver con esto. En estas salidas a espacios recreativos, el gobierno dice culturales, en realidad son actos políticos partidarios organizados por batallón militante, están totalmente al margen de la ley. Esto es lo que nosotros fuimos a sostener ante el juez. Bueno, le pedimos justamente al juez, nos tocó el juzgado número 2 de Comodoro Pi, por suerte no Yarvide, pero le pedimos justamente al juez que nos diga qué derecho aplica a Víctor Ortel, que es este personaje que es el jefe del Servicio Penitenciario Federal, que se define como ultrakirchnerista, que toca el bombo y baila al lado de sus condenados, que si lo hiciera puertas adentro del penal y no lo mostraran, porque me tocó, Carlos, estar en un panel, en un programa como este, al lado de un señor cuya hija murió víctima de no sé cuántas puñaladas y violación de una persona en la cual estaba en estos videos tan buenos y risueños que publica el Servicio Penitenciario, la verdad que pasándola bárbaro, y uno dice, bueno, hay que ponerse también en el lugar de la familia. En la familia, pero a mí lo que más me preocupa es que la presidenta lo haya minimizado en esa contestación que hizo en una de las tantas intervenciones que tuvo esta semana, porque el de ayer fue muy largo, ¿no? Pero ayer también en algún momento se refirió irónicamente, pero bueno, repasando de mi parte... No es para jugar con la ironía tampoco. En absoluto, es una falta de respeto total. Acá está en juego la vida de gente que ya no la tiene. No le pidió ningún funcionario
del gobierno nacional disculpas a la familia de Wanda Tadei y a la familia de este chico asesinado, que habrá sido lo que habrá sido, pero para sus padres nadie era tiene su por hijo. qué matar a nadie, absolutamente. Entonces, nadie le pidió disculpas. Pero bueno, nosotros, yo me presenté en la justicia el día martes, denunciándolo a Víctor Ortel, pidiéndole al juez que nos diga cuántos salieron, qué derecho aplicaron, en qué se basa. ¿Hay alguien que haya firmado el permiso? Claro, a eso iba, Carlos. No tienen el derecho. El permiso lo firma el jefe del Servicio Penitenciario Federal y el de la unidad. Vamos al caso Vázquez, donde está alojado Vázquez. Y el mismo tribunal oral que lo condenó a 18 años de prisión lo autoriza a salir a los 10 días de haber sido condenado a una de estas series. Ya le había autorizado 4 antes. Supongamos que antes, que tampoco hay derecho vigente. Cuando hablo de derecho, no hay derecho positivo, no hay normas que autoricen estas salidas a procesados. Pero supongamos que por el beneficio de inocencia se lo conceden. La persona, una vez condenada, es el mismo tribunal el que lo autoriza. Por eso yo digo que no hay ni derecho que lo autorice, porque la ley no los autoriza eso, ni a los funcionarios ni a los jueces, ni tampoco sentido común, criterio humano, porque no pueden los jueces no darse cuenta que con una decisión de este tipo van, si se conoce, como se conoció, bueno, a afectar a la sociedad que dice, bueno, al fin y al cabo es todo mentira, porque el tipo lo condenaron ayer y hoy está en la calle, a la familia de Wanda Tadei, a la familia de más de 50 mujeres que después de Wanda Tadei murieron de la misma forma, quemadas por sus maridos. Ayer a la tarde había en la esquina de Moreno y Córdoba una manifestación silenciosa de mujeres de negro que decía mujeres de luto por haber sido asesinadas de esta forma, o quemadas y demás, por esto de la cuestión de género. Pero claro, a mí me llama mucho la cambió el atención. Código Penal en la Argentina. Nosotros después del caso Vázquez, por eso no entiendo a los jueces, y es mi indignación con los jueces, y por eso evaluamos una denuncia ante el Consejo de la Magistratura cuando veamos toda la actuación. Pero el caso Vázquez fue tan grave en la legislación argentina que cambió el Código Penal, se incorporó la figura del femicidio, ahora lo tiene que votar el Senado, nosotros ya lo votamos en diputados. Entonces no se entiende, primero, por qué los funcionarios hacen esto, o se entiende desde la política. Lo hacen por este batallón militante que saca a los presos que son amigos a actos partidarios, culturales, tienen favores. Claro que no. A mí lo que me llama la atención es que la presidente se victimizó en sus comienzos, acordate, por una cuestión de género. Decía, no es fácil ser presidenta siendo mujer. Y ella es mujer, es madre, es abogada, y aunque sea por reivindicación de género, haber protegido a la víctima, por ejemplo, a Wanda Tadei, que murió quemada viva, como decís vos, un caso bisagra, dentro del delito que iba a instaurar esto del femicidio. Y después fue imitado por un montón de tipos que quemaron vivas a sus mujeres. Por eso claro. Te digo. Entonces, la presidenta, ALAC lo niega, habla de traslado, no es traslado. Derecho no tienen, lo decíamos nosotros, bueno, lo podemos decir, es la voz de un diputado, pero lo dijo Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte y amigo del gobierno. Lo dijo Leonas Arlanian, que uno podrá discutir políticamente, pero jurídicamente es es solvente. Claro, es una persona de enorme prestigio. Lo dicen todos, la ley no los habilita. Bueno, el senador Fernández, Aníbal Fernández, burlándose como siempre. La presidenta subestimando el tema y diciendo que los que decimos esto estamos en contra de la reinserción. La verdad que yo estoy a favor, soy abogado, fui presidente 4 años de la Comisión de Derechos Humanos, graduado en la Universidad Pública. ¿Quién va a estar en contra de esto? Es muy grave cuando se minimiza o se trata de soslayar un tema en el que está en juego la vida de alguien que ya no la tiene, porque me parece que es muy serio. ¿Vos qué opinás? Sí, lógicamente que sí. Lo que me preocupa es que, de no haber sido por estos personajes conocidos que salieron en la tapa de un diario, a lo mejor esto seguía por mucho tiempo más. ¿Han podido recabar información desde cuándo se viene haciendo esto, Carlos? No, como no te la dan, por eso me presenté en la justicia. Nosotros hicimos 2 cosas. Yo hice un pedido de interpelación a LAC el lunes pasado, que espero que me acompañe la Cámara y el oficialismo especialmente. Hay otros también diputados que presentaron lo mismo, de la oposición. Hasta ahora el oficialismo niega todo debate posible en la Cámara. Debieran darlo ahí, frente a los diputados y frente a la sociedad. Y lo segundo es, como inmediatamente ellos negaron los hechos, nos presentamos en la justicia. Primero dudábamos si había autorización judicial o no. Cuando aparecieron las autorizaciones judiciales y el tribunal las publicó a través de un comunicado y algunos medios periodísticos, bueno, lo que hicimos fue preguntarle al juez que nos tocara, bueno, díganos, ¿cuántas personas salieron así? ¿Qué derecho aplicaron? ¿Y qué responsabilidad tienen, en nuestra opinión? Porque no hay derecho que los habilite.
No existe norma. Y el funcionario público tiene que actuar de acuerdo a la ley. No puede interpretar la ley contra la ley. Si la ley dice que una persona tiene que tener mitad de la condena para una salida de este tipo, no puede dársela a los 10 días de condenado. Porque eso no es una cuestión de interpretación, de media biblioteca para un lado, para otro. Ahí está en contra de lo que dice la ley. Y los jueces menos. O sea, si los funcionarios políticos lo piden, los jueces deberían decirle, no, ¿cómo vamos a liberar a un tipo que lo condenamos ayer? Además está en contra, peor, del sentido común, de los principios humanistas, del respeto a las víctimas, a la familia. ¿Cuál fue la respuesta que a mí más me sorprendió? Que esta delegación parlamentaria que fue a visitar el penal antes de ayer, donde estaba Michetti, Pinedo, Amadeo, Bullrich. ¿Sabes? Una vez que franquearon el detector de metales y tuvieron que dejar los celulares, ¿qué le dijeron? Bueno, prepárense ustedes, los del PRO, que eran los que más hacían hincapié, porque esta tarde le vamos a ir a investigar el Borda y no sé qué otro instituto. Es decir, no es con la represalia, pueden investigar todo lo que sea. Acá está en juego una cosa que está mal hecha y después investiguen todo lo que quieran, pero te contestan de esa manera como para neutralizarte y me parece que basta de vendetta. Me parece que hay que aclarar cosas y después ir por las cosas que hay que solucionar. Yo espero que la justicia actúe, que le dé curso a nuestra denuncia y espero realmente que el oficialismo primero entienda la gravedad del tema, que no es un tema, es un tema menor desde el punto de vista, claro que es difícil porque nunca aceptan nada, pero es un tema que ha calado muy fuerte en la sociedad. Yo lo veo en la calle, en la cantidad de gente que no conozco y que me ha escrito, en madres de jóvenes que están detenidos y me llamaban para decirme, diputado, a mi hijo nunca le dieron una salida de esta y hace 5 años que está, porque además para obtenerla por la vía legal, no por la vía del acomodo político, hay que tener una calificación excelente de parte de todo un grupo de peritos que opinan. Bueno, es muy difícil, justamente, la ley lo prevé para eso. Entonces, y a la vez, digamos, uno espera que, porque además la presidenta tiene esta cosa, ¿no? Que cuando niega, dice cualquier cosa. Esto de que el servicio penitenciario federal argentino es el mejor de Latinoamérica, uno de los mejores del mundo, solo tenemos denuncia de venta de droga, de muertes, de torturas, de tortura física y moral, de que los precios en las cantinas que pagan los precios son siderales, que hubo un comercio extraordinario, que en las mismas unidades se reparten pastillas para tenerlo a los internos como dopados todo el tiempo. Entonces, la verdad que la presidenta de un día para otro dice, nosotros tenemos el mejor servicio penitenciario federal, cuando, por ejemplo, el CELS, que preside Horacio Berbisky, periodista oficialista, si los hay, bueno, opina todo esto en un informe tremendo. Entonces, la verdad que bueno, este terreno de negar la realidad nos lleva a un punto de confrontación que uno nunca sabe dónde termina. Yo espero que en este caso actúe la justicia y que el oficialismo piense y respete a la sociedad.